Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre una anécdota muy graciosa que me sucedió cuando estaba empezando en mis años de docente de educación preescolar. Bueno, ustedes saben que las docentes, ¿verdad? Siempre tenemos como diferentes tipos de personalidades dentro de nuestra aula. Uno de esos chicos tenía ya un diagnóstico, ahora tenía todo su equipo interdisciplinario trabajando con él. Entonces, bueno, en los primeros días de clase vienen las personas de este equipo interdisciplinario, ¿verdad? Viene la psicopedagoga, la psicóloga, la terapeuta de lenguaje, la terapeuta ocupacional, a contarnos, ¿verdad?, cómo era trabajar con este estudiante. Poco a poco pasa el tiempo, conocimos al chico. Para efectos de este video le vamos a llamar Luis. Entonces viene Luis, ¿verdad? Y está en su proceso de adaptación dentro del aula. Luis viene siendo un estudiante un poco diferente a los demás, ¿verdad? Él tiene su diagnóstico de autismo. En ese momento nos dijeron que, bueno, lo estaban tratando como un trastorno generalizado del desarrollo. Pero bueno, ¿verdad? Es una forma es como un sinónimo para decir el autismo como tal. Entonces, bueno, es un chico que ya estaba diagnosticado con autismo. A Luis se le dificultaba un poquito socializar y más que todo no socializar, sino como seguir las reglas sociales dentro del aula. Entonces cuando nosotros le pedíamos que hiciera algo, Luis usualmente siempre hacía lo contrario. Un día estábamos en el aula, entonces estoy yo trabajando con los chicos, está mi otra compañera con otro grupo de chicos y de repente nos percatamos que Luis no está. Luis no aparece, Luis no está. Y bueno, entonces obviamente, ¿verdad?, estábamos un poco asustadas y comenzamos a caminar de un lado a otro buscando a Luis, ¿verdad? Pasábamos aula por aula donde mis compañeras, excuse me teacher, have you seen Luis? Porque es bueno, era un preescolar privado donde yo trabajaba, entonces bueno, nos relacionábamos en inglés porque era parte como de la metodología que trabajábamos en la institución. Y ya me respondía, ¿verdad? No, he's not here. Y obviamente ahora ya yo estaba asustada, ya estaba un poco ya muy alterada porque Luis no aparecía, no aparecía. Y yo buscaba, ¿verdad? Me iba a ver en qué rincón podía estar Luis. Entonces ya poco a poco iba preguntando a mis compañeros que si lo habían visto. Y de repente me dice uno, de casualidad, ¿no has buscado como donde dejan las loncheras y los bolsos? Y yo, pues no se me ocurrió porque realmente no tiene nada, no había nada ahí que llamara la atención, pero di tener razón. Entonces me voy yo toda tranquila, ¿verdad? Yo, bueno, no, vamos a ver, ahí de fijo va a tener que estar. Y de repente entro y veo a Luis súper tranquilo, súper relax, él viendo, abriendo los bolsitos uno por uno. Entonces se veía a Luis, abría bolsito, abría, revolcaba a ver qué no había nada interesante, cerraba bolsito y ahí estaba Luis tranquilo revisando bolsas. Y yo, bueno, ya mi espíritu de maestra fue como, ok, todo bien, ahí está. Entonces me acerco yo al estudiante, ¿verdad? Ay, con mucho cariño, mucho tacto, y yo ya le dije, yo, Luis, te estábamos buscando, estábamos muy preocupados por vos. Recuerda que cuando necesitas salir del aula, me tenés que decir. Además de esto, llego y le digo, y recuerda que no podés revisar las cosas de tus compañeros sin permiso, Luis. Tenemos que aprender a respetar las cosas de cada persona. Y en esto, Luis nada más se me queda viendo. Él probablemente no escuchó nada de lo que yo le dije. Él simplemente me volvió a ver y me dijo, no, gracias, niña, no tengo ganas de respetar. Y siguió buscando entre las cosas de sus compañeros ¿verdad? Y eso que uno se queda como, ¿y qué le respondo? Y yo, a mí lo único que yo quería era atacarme a reír, y yo, ¿verdad?, salí del cuarto donde estaban los bolsitos y le dije a mi compañera, hey, aquí está Luis. Y todo bien, y ya afuera ya me empecé a reír porque no, o sea, no podía aguantarme la risa de que Luis, él no había entendido, ¿verdad?, que yo lo estaba regañando. Él pensó que yo le estaba haciendo como una sugerencia de que tenés que respetar. Y él me dijo, no, no, gracias, niña, no tengo ganas de respetar. Y siguió revisando
todos los bolsos. Entonces fue una anécdota que me ha marcado hasta el día de hoy, porque a veces creemos que nos damos a entender y realmente las personas nos entienden completamente lo opuesto. Entonces es algo que también me dejó como una pequeña enseñanza ahí de cómo pido las cosas y también de entender que todos tenemos una manera diferente de comprender una petición que nos viene de alguien más. Muchísimas gracias.